Bueno, estamos por aquí y vamos a pasar ahora a conversar un poco de las cosas que dijo María Elvira. María Elvira Salazar estuvo el domingo en el programa Face the Nation, que es uno de los programas más veteranos de los shows de los domingos. Generalmente se discuten temas de política. Ella estuvo ahí hablando del tema de María Corina Machado. Ella se ha vuelto como una especie de la adalid, la abogada de María Corina Machado en los Estados Unidos. Y bueno, estuvo ahí hablando de la importancia que era que iba a haber un encuentro entre el presidente Trump y María Corina Machado. Y bueno, también hablaron, le preguntaron y ella dijo de que eh, había pasado lo que había pasado con Maduro el 3 de enero y ese era el avance de lo que venía como nueva política norteamericana hacia América Latina. Se compró esa política como una política de maravilla y en los últimos días ha estado hablando en la Brookings Institutions. ¿Quién lo diría? Mari ha llegado muy lejos. Hablando en la Brookings Institution, diciendo cosas como siempre ella las hace. Ustedes saben que está la historia y la historia contada por María Elvira. Sobre estos temas donde siempre hay una brecha que cada día se hace más grande entre lo que pasa en términos de hecho y la historia que lo que ella cuenta. Y además, María Elvira tiene eso, esto hay que decirlo con realidad. María Elvira hereda de Carlos Alberto Montaner una facilidad extraordinaria para usar números que no tienen nada que ver con la realidad. Ella está en su cabeza rácata y de buenas a primeras, si lo que ella está diciendo va con un 90%, ella dice, y 90% de esto, y 80% de esto. Entonces los números, como ocurre en realidad. Y lo otro es que es muy interesante, no tanto en la entrevista en Face the Nation, pero después la entrevistan en Meet the Press. Y al entrevistarla en Meet the Press y en lo de Brookings, María Elvira llega ahí y es una actuación tremenda. Ella habla y se ríe y ¡ay, ay, ay! Entonces, uno no parece por la forma en que estas cosas, no sé por qué, pero parece que yo me veo, mi imagen está como frisada. No sé si ustedes la ven bien, si puede, díganme si está frisada, si lograron escucharme lo que dije anteriormente. ¿Ustedes me pudieron escuchar sobre lo que yo dije anteriormente o no? Díganme, por favor, porque se me frizó la imagen aquí. No sé qué es lo que está pasando y yo estoy en la universidad, que se supone que aquí yo tenga realmente un buen internet, pero no sé qué es lo que está pasando ahí. Sí, me pudieron escuchar. Estaba frisado, pero se escuchó. Pues bueno, María Elvira empezó a hacer mucho. Ella empieza a hacer gestos y jajaja, y esto va a pasar y así. Y entonces yo voy a atender un poco las cosas que ella dice, porque esto tiene que ver también con Rubio. Es muy paradójico que una doctrina que fue rechazada, hay que decirlo así, rechazada por la gran mayoría de las clases políticas de los países latinoamericanos, y no estoy hablando de después de la Revolución Cubana, ni mucho menos, desde antes ya hay un rechazo al corolario Roosevelt, a la doctrina Monroe. Sin embargo, ha sido Marco Rubio, un senador originalmente, ahora secretario de Estado, de origen latino, el que se ha abrazado a esa doctrina que tiene una carga de racismo, de supremacismo anglosajón originalmente, norteamericano sobre el resto del continente, muy vinculado a la posición del destino manifiesto. Es muy interesante que sean estos latinos los que hoy son esa especie de gungadín que salen a defender ese tipo de política que le hizo tanto daño a América Latina y que terminó por hacerle mucho daño también a los Estados Unidos por el nivel de resistencia y oposición y la imagen que creció. Yo creo que es muy importante recordar, por ejemplo, ahora mismo yo estaba leyendo, porque quiero escribir sobre eso, este informe que fue el reporte de la Comisión de Relaciones entre Estados Unidos y América Latina,
que lo hizo el embajador Saul Linowitz, con el apoyo también, fíjense por atrás quienes están, Henry Kissinger y Saul Linowitz. Saul Linowitz, un embajador de Carter, una persona muy importante en las relaciones con América Latina, y el que está a su lado es Henry Kissinger. Y este reporte que hicieron un grupo de notables señalaba, por ejemplo, el nivel de antiamericanismo que creaba la manera que se estaba mirando la cuestión del Canal de Panamá, la idea de que el Canal de Panamá pertenecía a los Estados Unidos y Estados Unidos debía considerarlo como propio, la actitud de condena a todo tipo de nacionalizaciones, incluyendo aquellas que habían venido con compensación, como fue la que hizo el gobierno venezolano de Carlos Andrés Pérez sobre el petróleo de Venezuela en aquel momento. La cosa de, por ejemplo, el bloqueo a Cuba como un caso test que creaba mucha mala voluntad contra Estados Unidos en América Latina. Pues bueno, aquí no se habla de ninguna manera de defensa de esa manera de ver la doctrina Monroe. Sin embargo, nos ha salido este grupo de latinos que son los que ahora... esto tiene que ver, yo creo, con la idea de la derecha platista, la idea de que ellos, para existir, debido a su agenda que no es nacionalista, que no se preocupa primero que todo por el bienestar general de la sociedad, un compromiso con la patria de la cual ellos vienen, si es posible buscarle un pleito a México con Estados Unidos, ellos se lo tratan de crear. Como mismo se pedía intervención en Cuba por la gente que tienen la posición platista, siempre. A enrolarse en Bahía de Cochino, a poner los cohetes, a buscar una solución de la crisis del Caribe, que no importaba si había un bombardeo masivo contra Cuba, al punto que todavía tienen un relato, una narrativa que dice que el presidente Kennedy los traicionó porque los apoyó, pero después no estuvo dispuesto a poner los intereses de los Estados Unidos detrás de los de ellos y no a comportarse con suprema arrogancia y a defender la posibilidad de una nueva política con la Alianza para el Progreso. Y bueno, esto lo digo porque, al contrario, lo que se ha hablado de las mejores mentes de los Estados Unidos es no de una renovación de la doctrina Monroe, sino de un nuevo americanismo. Acuérdense que el propio Andrés Manuel López Obrador, en un pasaje de su discurso, cuando estuvo en La Habana, que no se destacó en la prensa local, él dijo que a la larga habría que pasar más allá de una integración latinoamericana a una integración de las Américas, pero con un nuevo americanismo. Yo creo que no hay nada más que contrario a un nuevo americanismo que la idea de que el país del norte se atribuya la capacidad de intervenir y de determinar, como ahora está explicando María Elvira, lo ha explicado Rubio y lo ha explicado Trump, y lo explica también el documento, creo que lo tengo por aquí, el documento que es este, que se llama La Estrategia de Seguridad de los Estados Unidos, y que habla de este nuevo monroísmo, del nuevo corolario Trump, en el cual se determina que se va a ejercer una especie de tutela sobre la política exterior de los países latinoamericanos y de que estos tienen que medirse en la relación con poderes extracontinentales, y además que los gobiernos deben comportarse, como lo dijo María Elvira en la sesión en Brookings, donde ella se estaba riendo y estaba, usted puede verlo, vaya, en inglés, déjenme ver si yo les puedo poner un pedacito, porque yo creo que estaba por aquí. Déjenme ver, yo creo que lo tengo por aquí. Lo voy a poner porque, aunque esté en inglés, ella está muy, no sé por qué, pero es que el YouTube se me está, a ver, ustedes lo verán. A ver, aquí la tengo. Vamos a subirla. Vamos a ver lo que ella dice, pero sobre todo que usted vea cómo ella se expresa. Yo quería poner el énfasis en lo que ella hizo en Meet the Press. And the tragedy in Minneapolis, I think, has put that front and center.
And through that time, you have stayed firm in arguing for a balanced approach. One that incorporates Esto ella habló de equity la along migración with y yo quiero hablar a sobre legal esto y basis for many los migrants to dilemas be able to políticos contribute ante lo to que María Elvira dice to aquí, American communities. que es What is sobre the la receptivity importancia of such de an pasar approach esa in ley que ella Congress está today? proponiendo, And can you se tell us llama la Ley Dignidad, y specifically que la dejó about the dormida ahí un Dignity año Act entero, and its sin, prospects in sin Congress? exigirle a los líderes de su propio partido, al speaker, de que lo presentaran o algo así. Thinking important topics. So I salute you, I congratulate you, and I really mean it from the bottom of my heart, gratitude for being able to have a platform where we can explain to the Yo la voy a country, poner porque ella both va parties, subiendo the el tono independents, y ya para el everybody, the final usted va a Americans, ver how cómo ella important immigration is. anda And it was a need for diciendo lo que hace el comprehensive Congreso, que es muy immigration interesante. reform, Ella yo creo que le quita a and veces that mucho he was decoro al open to it, Congreso con estas and that cosas, he ¿ves? was going to work with the Dems. Yes, that's exactly what we're Sí, waiting con for. esas So I'm expresiones, very optimistic. sin la Trump is sobriedad an que intelligent uno guy. generalmente He's a encuentra en business guy, políticos regardless of what que están en anybody la thinks Cámara hablando de of estos what's temas o en el happening at the propio White Senado. House. Let's De look at allá the results. y que Let's look at descubrió what que he Trump can do. And one of era la them, persona he knew that there was iba a a hacer need for ahora la gran comprehensive reforma immigration migratoria, reform, según ella, y que por eso, and that he was open to it, and that he was sí, going to work with the esto es, por Dems. ejemplo, Yes, that's exactly a couple of este, days ago. He said to esta es una that crítica a la long, forma, no vaya extensive ni siquiera al interview that he contenido. gave to the New York Times. I'm not sure if the audience has realized that that one of the quotes he gave to the journalist was that he knew that there was a need for comprehensive immigration reform, and that he was open to it, and that he was going to work with the Dems. Yes, that's exactly what we're waiting for. So I'm Ella very lo hace en optimistic. inglés, pero es una Trump is especie an de intelligent guy. traductora He's a business guy. al cubaneo de lo que dijo Trump ahí, y ella llegó y se sentó en una de las instituciones de discusión de política pública más importantes de los Estados Unidos, la Brookings Institution, y ahí ella le dice al público que yo no sé si ustedes han leído que hubo una entrevista al presidente Trump hace unos días en el New York Times. El New York Times, ustedes saben, es uno de los periódicos, si no es el periódico más importante, yo diría, de los Estados Unidos. Y bueno, aunque el presidente Trump dice que ya nadie lo lee, porque el presidente Trump ha dicho eso en varios lugares, que ya nadie lee el New York Times, yo sí sigo leyendo el New York Times. O sea, no se puede decir que nadie lo lee, porque por lo menos yo les puedo decir que yo lo leo diariamente con la suscripción que tengo como profesor. Y aparte de eso, parece que alguien lo lee cuando el mismo que dice que nadie lo lee le da una entrevista al New York Times. Pero bueno, yo quería hablar de las cosas que dijo María Elvira ahí que hay que distinguir. Lo primero que ella dijo fue en Meet the Press, fue que ella hizo una defensa de todo esto de la doctrina Monroe, del corolario Trump, y esto empezó a defender, a decir que todo aquí hay un plan que termina con poner a María Corina en el poder en Venezuela. Y como parte de esto, dijo de que ya Venezuela estaba bajo el control de los Estados Unidos. Esto es como decir algo positivo, este nivel de intervencionismo, y que ahí ya ella introduce el toque especial que ella tiene. Ella dijo que el gobierno norteamericano, todo lo que, donde quiera que va, interviene, todo lo que deja detrás es maravilla. Y lo cual no es verdad. O sea, eso no lo dicen. Eso, hay una historia de intervención. Ven acá, ¿dónde tú estabas cuando pasó lo de Irak? ¿Dónde tú estabas cuando pasó el ataque, en mi opinión, justificado contra Afganistán por la protección del régimen de los talibanes a los que atacaron Estados Unidos en el 9/11? Pero ¿de dónde tú has sacado esa historia sobre América Latina? Donde la gran mayoría de los historiadores que han cubierto este tema tienen una visión por lo menos crítica de cosas que han pasado. Tú no sabes que cuando Estados Unidos se fue de Nicaragua dejó a Anastasio Somoza ahí, o es que por mucho que tú quieras criticar a Daniel Ortega, eso te da patente para
para decir que lo que dejó Estados Unidos en Nicaragua después que se fue una maravilla. ¿Te suena el nombre Rafael Leónidas Trujillo, que era jefe de la Guardia Nacional y que convivió con el presidente Vázquez por un tiempo y después le dio un golpe y estableció una de las dictaduras más sanguinarias en América Latina? Vas a venir ahora a hablar de Cuba como en un momento negativo de su historia lo hizo Oreste Ferrara, que dijo que la intervención para Cuba era una maravilla, porque ella incluso lo ha dicho en varios lugares, que los cubanos se regaron, que cuando llegó a Estados Unidos y le dejó una joyita, una maravilla, y esa joyita incluía la enmienda Platt, que después los cubanos se dispersaron, se regaron. Entonces, yo no sé de dónde ella saca todo este tipo de cosas, pero me resultaría interesante buscar de eso, porque mira, señores, que hay historiadores incluso que hasta han favorecido las políticas contrarias al gobierno cubano, a veces incluso alguna que otra sanción, y que tienen una posición sobre la historia cubana que no tiene nada que ver con esta postura. Es esta la postura, esto es lo que se está enseñando en Miami, en las escuelas Lincoln Martí. Es esta dinámica de una reverencia por el platismo. Yo creo que había mucho de eso, pero muchas veces eso se hacía, pero se escondía la ropa. Se bañaban, pero se escondía la ropa. Pero esto ahora, una de las cosas positivas, y que yo creo que ojalá en Cuba cojan una recomendación, no es que me hagan mucho caso en la televisión cubana, incluso de ahí me han tratado a veces mal y me han acusado hasta de traidor a partir de mis críticas a una cosa que pasó en el programa Cuadrando la Caja. Pero a veces me pregunto si son tan ineficientes cuando no son capaces de ver unas posiciones de este tipo en un video, que lo que habría que hacer es ponérsela a las personas en Cuba, para que se sepa quién es Marembira, quiénes son los aliados de Marembira, con qué con lo que están conviviendo. Cuando alguien dice una cosa como esta, de que mira lo que pasó en Cuba, Estados Unidos intervino, le dio la independencia a Cuba y que dejó detrás una maravilla, pero lamentablemente los cubanos oyeron cantos de sirena y mira cómo hemos terminado. O sea, es una lucha ya no contra la posición comunista, es una lucha contra el patriotismo, contra el nacionalismo cubano, contra la propia idea de la historia cubana. Por cierto, entonces no es extraño que María Elvira nos meta elementos como este de que, bueno, ¿cómo se llama? Alexander Otaola es el Martí y Maceo. Fíjense, no es Martí o Maceo de nuestros tiempos, es el Martí y Maceo de nuestros tiempos. Pero es muy interesante también y esta es una contradicción muy evidente, que es que cómo es que ser Martí y Maceo a la vez es bueno, si en realidad la enmienda Platt es la frustración de la independencia que querían José Martí y Antonio Maceo, porque eso está documentado históricamente. Entonces, aquí hay un juego con la historia de Cuba, y hablando de Cuba, que a mí me parece que lo primero que hay es un desconocimiento, y después lo segundo que hay es una manipulación absurda de la historia de Cuba. Y no es que no hayan otras manipulaciones, pero yo creo que esta, si no tiene récord, está bien cercana, ¿no? Entonces usted se empieza a percatar de que hay un enclave autoritario que habla de Cuba, como el de Miami, y no es Miami en general, pero hay muchos cubanos que vaya, por decencia deberían tratar de hacer una campaña educativa a este respecto. Ninoja Pérez Castellón, que dice que el general Quintín Bandera llegaba a los pueblos y entonces que esto se lo contó un negro, usando la propia frase de ella, un negro que era guardaespaldas de su papá cuando era jefe de la policía batistiana y de la motorizada, creo que era, y que le contó que él era, creo que era descendiente de un mambí con Quintín Bandera, y que el general Quintín Bandera le gustaba llegar a los lugares y montaba campamento, pero por afición que él tenía, él se desnudaba y iba desnudo por ahí a robar gallinas
lo cual a mí me parece, vaya, Ninoca dice ahí, y que lo sacan en un programa que creo que se llama Hablar de Cuba o Recordando a Cuba, una cosa así. Uno dice, caramba, pero mira, yo discrepo en muchas cosas con Wilfredo Cancio, pero Wilfredo Cancio, yo estoy seguro que sabe que ese tipo de historias son de muy dudosa verosimilitud. ¿Por qué tengo que llegar yo, que no soy amigo del enclave, a poner esas cosas adelante y ustedes de una manera quizás más discreta o tomando la iniciativa publican y dicen, mira, esto está mal, esto no es verdad? Y no contenta con tergiversar la historia de Cuba y las historias de América Latina, aquí hay un elemento también que recuerda a la naturaleza platista. Fíjate cómo en este documento, que es la estrategia de seguridad, pero María Elvira lo interpreta y lo explica cuando dice que tienen que haber gobiernos que se comporten bien. Ella explica que ella estaba promoviendo una iniciativa legislativa junto con el senador Cassidy de la Luisiana. Entonces, que se comporten bien quiere decir que no establezcan una relación de particular intensidad con poderes de otras regiones, particularmente China y Rusia, y no está hablando solo de lo militar, está hablando de lo económico, etcétera. Y entonces dice que hay que parar, que esta es otra cosa que tiene la Mari, que es muy interesante, dice ella, que hay que parar que el 90% del petróleo de Venezuela estaba yendo para China. Bueno, ¿de dónde sacaste ese dato, Mari? Estás hablando o en el primer programa o el segundo programa más importante de la política de Estados Unidos y te bajas con una cosa así, de 90%. ¿De dónde sacaste ese número? Vaya, yo sé que, mira, mueves las manos mucho, eres intensa al expresar tu punto de vista, pero eso no tiene nada que ver con lo que estaba pasando. Sí, había una reorientación del comercio venezolano a China, de entrega de petróleo, entre otras cosas, porque ese es el único, Rusia es muy rico en petróleo, y el único poder alternativo a Estados Unidos que solo hizo presionar y presionar y presionar, entre otras cosas porque ustedes se montaron esto e hicieron una política de sanciones. Fíjate, esto no tiene que ver ni siquiera que tú puedas decir, si es verdad lo que ustedes dicen, que hay esas 700 y pico de presos que dicen que están en Venezuela y que ahora están liberando, y que evidentemente los había, dice el chavismo que lo está haciendo por misericordia, por una política de concordia y reconciliación. Pero si eso es así, como ustedes lo dicen, hay que criticar. Nadie debe estar tras rejas por expresar una opinión, y nadie debe ser torturado bajo ninguna circunstancia. Punto. Se acabó. Si esa gente estaba en eso, hay que criticarlo, y lo hemos hecho. Pero eso no justifica empezar a meter el cuento aquí, y mucho menos justifica olvidar que parte de las razones, que eso es teoría de relaciones internacionales 101. Si en un particular contexto, un gran poder o frente a un poder intermedio o un poder pequeño, que pueda tener un elemento de decisión en el respeto de su soberanía, si ese gran poder practica una política de acoso, de imperialismo hacia ese pequeño poder o a un poder intermedio, es muy normal que se produzca una política de balance de poderes, y que muchas de esos países busquen encontrar un espacio, como lo hizo Cuba con la Unión Soviética, a raíz del empuje que los Estados Unidos trató de aplicar en una política que incluso está confesado en un memorándum del embajador británico en diciembre de 59, que esa era la política que tenía la administración de Eisenhower: empujar a Cuba, cerrarle todas las puertas para que se fuera a tocar la puerta en la Unión Soviética y así poder acusarlo de comunista. Eso es también parte. O sea, vamos a tener una discusión sobre eso, que lamentablemente hay que decirle, no se le hace un servicio a los Estados Unidos convirtiendo a la Mari en la que va allí y hace estas representaciones, estas historias de la historia de Cuba, sin que nadie le pueda, de historia de Cuba, de América Latina, sin siquiera que otros norteamericanos, incluyendo el propio Henry Kissinger, que es culpable de importantes
violaciones en América Latina, como el derrocamiento del presidente mártir, el presidente socialista de la democracia latinoamericana, Salvador Allende, o personas que están en esta línea, pero bueno, la llevaron ahí y ella metió esto ahí del 90%. Y nadie, bueno, ese es un número que lo dijo, y si ella es la congresista hay que dejárselo que lo pase sin ningún fact-checking. Todavía no he visto que la NBC, que fue donde ella dijo esta frase, le chequee los datos. Pero en realidad esto se puede mirar. El petróleo venezolano estaba yendo en una proporción grande ya a Estados Unidos en concepto de los convenios bajo licencia que había con Chevron. Estados Unidos fue el mayor, o si no el mayor, el segundo receptor del petróleo venezolano, incluso en medio de las sanciones y incluso en medio del bloqueo naval aplicado, para que se diga. Y bueno, ustedes saben que la Mari en estas cosas de la política hacia América Latina no tiene, ella hereda el irrespeto, la falta de respeto del el americano racista, que no es la gran mayoría de los Estados Unidos. Siempre recordemos la patria de Lincoln versus la patria de Cuti, la patria de Schultz, que decía, y general en la guerra civil, embajador de los Estados Unidos, creo que fue, ahora no me acuerdo, creo que fue en España, muy apegado al presidente Lincoln, fue el que hizo el informe sobre la situación en el sur que llevó a la reconstrucción, un periodo de refundación de los Estados Unidos, y que él decía, mi patria bien o mal, si está bien para mantenerla en bien, si está mal para corregirla. Y entonces yo creo que eso no tiene nada que ver con esta otra gente que tienen esa postura tan imperialista, la posición, por ejemplo, de ese gran escritor que fue Mark Twain y de otros grandes americanos que llegan hasta hoy. Sabemos, por ejemplo, que todo esto que está con ICE y la posición de discriminación racial y todo eso es algo muy opuesto por grandes representantes de la cultura norteamericana, etc. Entonces, frente a eso, por lo menos inviten a alguien, así lo digo a la gran prensa, inviten a alguien que por lo menos, y ustedes chequeen los datos, porque lo que ella está diciendo históricamente no es correcto, y lo que está diciendo sobre la más cercana cotidianidad también no es correcto. Y esto hay que mencionarlo. Y lo que habla de las políticas de América Latina. Ustedes saben que la Mari llegó a decir que la manera de resolver el tema de Maduro era a la forma de Reagan, porque el presidente Reagan había llegado a un acuerdo con Daniel Ortega de que Daniel Ortega iba a hacer unas elecciones libres, y cuando Daniel Ortega se producen las elecciones en Nicaragua pluripartidistas, el presidente Reagan cogió el teléfono y llamó ring, ring, ring a Managua, a Daniel Ortega, y le dijo, usted sabe que usted y yo llegamos a un compromiso, soy el presidente de los Estados Unidos, así que cumpla y respete el resultado electoral. Entonces Violeta Barrio de Chamorro se volvió la presidenta de los Estados Unidos. Entonces yo les pido a ustedes que hagan un mínimo chequeo de cronología. Las elecciones en Nicaragua son en 1990. Está de presidente George Herbert Walker Bush. Entonces, ¿cómo es posible que esta historia de la Mari sirva para explicarnos los resultados de la buena política norteamericana? Si simplemente es muy posible o es prácticamente imposible que esto haya ocurrido. Reagan deja la Casa Blanca ya con problemas, su Alzheimer se le está presentando. Está en el año 90 en Simi Valley, California, cuando ocurre lo de Daniel Ortega en Nicaragua. Entonces, ¿qué va a llamar? Él va a decir, oye, mira, te estoy llamando porque hiciste un compromiso conmigo en el 88 y yo soy el expresidente y te estoy demandando que respete las elecciones. Aquí hay que hablar claro, como hablamos los norteamericanos. Eso es la guapería con respecto a la gente que vive en otros países.
En la realidad, la mayor parte de las evidencias son, contrario a lo que está pasando ahora, que Daniel Ortega se ha vuelto un descarado en ese sentido, que se ha violentado toda el entramado constitucional nicaragüense, donde había una prohibición de la reelección y él se empezó a reelegir y en alianza con los sectores más reaccionarios de la derecha y el control que tenía junto con teniendo un rehén que se llamaba Arnoldo Alemán, el expresidente tremendamente corrupto, empezó a buscar que la Corte dijera, ni siquiera siguió el proceso de una enmienda constitucional y se violentó, se llevó a la talanquera todos los límites de mandato y el propio Frente Sandinista, bajo su liderazgo, que dijo que el yerno de Violeta Barrios Chamorro no podía correr porque era una familiar directo de la presidencia, ese mismo Daniel Ortega ha puesto ahora a su esposa de copresidente de los estados de Nicaragua y ha puesto a sus hijos como enviados especiales, una especie de sultanato donde Daniel Ortega, a partir de lo que fue la historia de la revolución nicaragüense, ha ido convirtiendo ahí una especie de feudo personal, acabando con gran parte del legado que representó la campaña de alfabetización, las campañas de vacunación, el sentido de reivindicación del nacionalismo nicaragüense a partir de un retorno a la visión sandinista. Todo eso lo está echando por la borda, pero la realidad es que eso no tiene nada que ver con lo que pasó en 1990. Ella coge lo que es de ahora y lo tira para allá atrás y entonces resulta que Ortega se iba a querer quedar en el poder después de haber perdido las elecciones con un 42%, un 57% creo que fue, o un 56%, 55% para Violeta Barrios de Chamorro. No lo lleven, pero yo sé que lo de Ortega en el Frente Sandinista no pasó del 44% de los votos en 1990. Y por cierto, la realidad es que esto lo ha contado Tomás Jorge, que cuando Ortega fue a convocar las elecciones en medio de la guerra y en medio de las sanciones, Fidel Castro le dijo, fíjense lo que le doy una recomendación a ustedes, a los sandinistas, le dijo, si ustedes hacen las elecciones y las pierden, deben respetar el resultado. Ese fue el consejo que le dio Fidel Castro a Daniel Ortega, según lo han contado los propios nicaragüenses, incluyendo el vicepresidente Sergio Ramírez, que hoy no tiene nada que ver con la posición prosandinista y es bastante crítico de Cuba, etcétera. Entonces, esa era la dinámica que había. Eso no tiene nada que ver con Reagan llamando por el teléfono cuando ya no era ni presidente, porque dice María Elvira que era el presidente y lo llamó desde la Casa Blanca. En realidad, estaba perdida. María Elvira está perdida sobre eso y así usa la idea de la creación histórica, una novela, podemos decir, una especie de novela testimonio en la cual mezcla quien era presidente en el 88 con quien era presidente en el año 90 y viene y sopla todo eso ahí y lo mete en un discurso en el Congreso y pasa. Se lo dice a sus constituyentes y parece que entre cubanos, venezolanos, costarricenses, dominicanos, puertorriqueños, lo que hay allí que vota por ella es incapaz de tener un mínimo de conocimiento y de aplicar aquello de ser culto para ser libre. Porque si te están mintiendo en la cara de tal manera, quiere decir que no te respetan. ¿Me entiendes? Se supone que un miembro del Congreso no vaya a meter una mentira así al tutiplén. Y no quería terminar de hablar de esto de María Elvira, de las mentiras y las cosas que está diciendo, sin que ahora haya salido María Elvira, anda diciendo, bueno, ella está repitiendo unas cuantas cosas. Una que ya, ustedes saben que ella dijo que en la historia se hablará de antes de Cristo y después de Cristo, y antes de Trump y después de Trump. Lo cual, a mí me parece que entre los pastores, esto comparar, vaya, la pusiste dura, como dicen los dominicanos, oye, bájemele un poco, lo puso al nivel de Jesucristo, antes de Trump y después de Trump, y aquí tenemos a Jesucristo mandando a los como los guardianes del ICE a aplicar una política migratoria que el Papa, grandes líderes protestantes,
muchas de las posiciones más importantes de los líderes religiosos de cualquiera de las principales religiones están rechazando esta política como inhumana, incorrecta, divisoria. Y entonces, bueno, ahí tenemos a Jesucristo, según ella, el equivalente a Jesucristo, antes de Cristo y después de Cristo, antes de Trump y después de Trump. Bueno, ya ustedes saben, si Otaola es no solo Martí, no solo Maceo, es Martí y Maceo, y Trump es el equivalente a Jesucristo, cualquier cosa puede pasar. Pero, oye, María Elvira ya entonces cambia su historia personal. Ahora resulta que María Elvira dijo en Washington, creo que fue con la NBC o con o en Brooklyn, en uno de esos dos lugares ustedes lo pueden buscar. María Elvira dice que ella es la fundadora de Univisión. Ella es, recuerden esto, señores, no es que se los diga yo, búsquenlo ustedes. Mira, la gente que en el toque tienen un servicio de eso de chequear datos, a ver si me le empiezan a practicar lo mismo a María Elvira, y sería, por ejemplo, un buen uso del dinero de los norteamericanos. Pero bueno, sabemos el toque de la pata que cogea. Y las cosas que dicen y las barbaridades que ellos mismos también han dicho, han hablado a nombre del derecho internacional originalmente y después decían que cosas que eran del derecho internacional, como que no se permitía la protección de las banderas, de los símbolos patrios, cuando en realidad eso es lo más común en la práctica de los estados, etc. Pero bueno, mira, mirando a futuro, háganle un poco de fact-checking a María Elvira. Radio Martí, por ejemplo, también pueden hacer eso. Eso sería un servicio comunitario importante. Miembros de la comunidad, vamos a ver cómo ellos dicen que es la historia de Cuba. Vamos a estudiar las complejidades del proceso de la constituyente del 1 y las posturas en torno a la enmienda Platt y lo que pensaba Martí, lo que pensaba Maceo sobre una intervención norteamericana en los asuntos de Cuba. Y si de alguna manera eso es compatible con las ideas de María Elvira acerca de Otaola y la enmienda Platt, etcétera. Vamos a incursionar ahí. Vaya, para construir un mejor futuro tenemos que primero también tener una resolución, una discusión sobre el tema del pasado. No se puede ser esclavo del pasado, pero tampoco se puede desconocer. El pueblo que olvida su historia está destinado a repetir sus peores momentos, ¿no? Pero bueno, aquí sí de verdad que hoy se llevó la rosca, la Mari completa. Ella es la fundadora de Univisión. Vamos, yo creo que esto en la campaña electoral alguien se lo debe decir, como Bush le sacó a Gore que era el inventor del Internet. Yo creo que hay que preguntarse eso, hasta qué punto se puede considerar a María Elvira la fundadora de Univisión. Vamos a hacer un mínimo de historia de Univisión, porque yo esto no sabía, pero yo la velo a ella. Yo le estoy velando muchas veces para ver cuando ella diga una barbaridad de esta, porque sé que ella es número uno en este tipo de cosas. Bueno, miren, señores, yo hice un chat GPT de eso, de la historia de Univisión, y después busqué en el Google. Resulta que Univisión, que es la principal cadena de televisión en español en Estados Unidos y una de las empresas mediáticas más influyentes para el público hispanohablante de esta nación, tiene antecedentes en empresas que se crearon desde los años 50. Recuerden que pasa la decisión Hernández versus Texas, que llama la atención sobre importante discriminación contra la población latina en el sudoeste norteamericano, esa área que ahora se hace llamar como cultura el norte, alrededor del borde, donde hay mucha comunidad de valores y encuentro a ambos lados de la frontera, y allí se crea en San Antonio, Texas, se crea una estación televisiva local que se llama KCOR-TV, y que es considerada la primera estación de televisión en Estados Unidos. Y la crea Raúl Cortés. En 1955, salvo que María Elvira haya descubierto la fuente de la juventud que no pudieron encontrar en la Florida, el conquistador de la Florida, que llegó hasta el sur de Georgia y después siguió
por ahí, por esa zona de Pensacola. ¿Y cómo es que se llama él? El conquistador de la Florida, Ponce de León. Pues resulta que María Elvira encontró la fuente de la juventud. Vamos a ponerla ahí. Vamos a ponerla porque de verdad que esta señora no parece que estaba viva en 1955, cuando Cortés creó esta estación, y que en 1962 estaba en San Antonio. María Elvira, yo creo que posiblemente no estuviese nacida. Es lo normal de esperar. Pero bueno, ustedes saben que el enclave autoritario nos sorprende. Entonces, del año 55 se creó esto. Es importante dar estos datos y que el programa sirva para que crezca la audiencia y se eduque. Vamos a buscarlo aquí. Entonces, resulta que en el 62 Cortés le vendió la estación a Emilio Nicolás, quien expandió la idea de KCOR-TV nacionalmente. Crear un canal que consolidó lo que se llamó el SIN, SIN, la Spanish International Network, o la red internacional hispana, en que conectaba estaciones en español, en radio, televisión, en grandes ciudades estadounidenses, y que tenía un compromiso de contenido con Televisa. Yo no sé, yo creo que a lo mejor ya para el 67 María Elvira estaba nacida, hay que ir a la página de ella, pero tampoco por la edad crea que haya jugado un papel importante en crear esta cosa que se llamó el SIN, la Spanish International Network. Y se crea este compromiso importante con Televisa, que por cierto tiene un rollo bien grande allí, uno de los herederos de Televisa, que tiene que ver creo con uno de los hijos del Tigre Azcárraga. No voy a hacer la historia ahí en Miami, pero que evidentemente ahí hay muchas cosas que huelen muy, muy mal, y que han estado metidos unos cuantos de las grandes figuras del Canal 41 en esto. Y la relación con Televisa, que proveía la mayor parte de la programación, telenovelas, noticieros, entretenimiento, creó cierta tensión de problemas regulatorios con el gobierno norteamericano, porque se habló que un gobierno extranjero, fíjense lo importante que es en los Estados Unidos la idea de la Comisión Federal de Comunicaciones, de la idea de que los medios estén en manos norteamericanas, no que haya un canal chino aquí, ni mucho menos, y que tenga un papel como el que tenía esta Spanish International Network, y porque tenía ese vínculo especial con Televisa, que no era ni del gobierno mexicano, pero que tenía un control extranjero. Eso derivó en investigaciones federales y en litigio, y como solución a eso, para 1986, un consorcio que había adquirido a la Spanish International Network, que se llamaba Hallmark Cards, y el First Chicago Venture Capital, creó esta empresa propia, y a partir de la unión de dos palabras, United Ambitions, se creó la palabra Univisión. Entonces la red se llamó a partir de 1986 Univisión. Entonces usted lo puede poner como usted lo quiera, señor. Usted lo puede poner como usted lo quiera, para decirlo con claridad. Pero estas cosas te ilustran el cuento que se está metiendo aquí. Y estamos hablando de la cadena líder en español en los Estados Unidos, con sus noticieros que son de creciente influencia política por el peso que está teniendo los latinos en Estados Unidos. Y esta señora, yo no sé cómo puede mantener ese físico si ella estuvo entre las fundadoras en el 86 de Univisión. Yo no sé, ¿alguien me puede explicar eso? Si alguien tiene un comentario, yo con gusto lo miro. Ya ella está usando una vestimenta un tanto más sobria en el contexto de los Estados Unidos. Se cubre las piernas que le lucían muy bien. Hay que decirlo con claridad.
al César lo que es del César. Pero señores, esta señora no es la fundadora de Univisión y está yendo por los diferentes programas en Washington hablando de sus méritos, y uno de ellos es haber fundado una cadena que existía incluso con ese nombre antes de que ella empezara a hablar en radio o televisión. Eso hay que decirlo así con toda claridad. Mentira tras mentira tras mentira. Y en eso está basándose, en esos criterios está basándose la política de Estados Unidos hacia América Latina, y ella está poniendo su granito de arena allí. Y entonces está diciendo, primero se ha comprado, ellos todos están repitiendo el mantra de ¿cómo es que dice? Estabilización, recuperación y democratización para Venezuela. Y la explicación, fíjense, usted no puede escuchar 5 minutos de María Elvira sin que ella diga esas 3 palabras, diciendo que Marco Rubio es una maravilla porque hizo eso. Y entonces dice además aquí que ya no es antes de Trump y después de Trump, como antes de Cristo y después de Cristo. Ella ahora nos dice que el presidente Trump es una especie de Salomón moderno, y que entonces la solución que se está aplicando es la política como el arte de lo posible. Yo me pregunto si ha habido otra política en la historia de la política exterior de Estados Unidos menos posibilista, menos realista, que le ha costado a los Estados Unidos embarcarse en una política contraproducente, ilegal, inmoral, bajo los principios del derecho internacional, que la política hacia Cuba. Y ahora resulta que ella es partidaria del realismo y de las soluciones salomónicas y del arte de lo posible. Y entonces viene y nos repite esta cosa y nos dice yo lo sé porque ella lo siente. Yo les digo a ustedes una cosa, piensen la calidad del representante en base a lo que ella dice. Yo recuerdo que en la Biblia cuando salen los primeros profetas y todo eso, hay un momento en que la Biblia explica, el profeta es un profeta, el que prevé el futuro y aquel que nunca dice lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y a partir de ahí entra la tradición profética de predecir, del líder que previene, que anuncia. Y en este caso, hay que decirlo con toda claridad, que María Elvira está prediciendo y diciendo que el Salomón en la Casa Blanca va a recibir a María Corina, la persona con la cual ella se comunicaba cuando María Corina estaba escondida en un túnel. Dice ella que ella hablaba con María Corina cada rato. Yo no tengo esa impresión de cuando ellas se encontraron en Oslo, porque eso está filmado, y se hablaron y se dijeron, yo soy fulana de tal, yo soy mexicana de tal, ay, qué gusto, qué bien verte y todo eso, pero parece que no estaban hablando todos los días desde el túnel donde se supone que estaba escondida María Corina. Y dice María Elvira, que Salomón, el Salomón moderno, que es un sabio, va a apostar por María Corina a partir de mañana. Vamos a ver cómo ella conoce Trump, vamos a ver cuán sabio, cuán salomónica es la congresista, y vamos a ver si de alguna manera se cumple lo que ella predice, o simplemente vamos a llegar a la conclusión que ella lo que nos está es metiendo propaganda por la mañana, por la tarde y por la noche. Incluso va a un think tank, un tanque de pensamiento como la Brookings, y ahí descarga este tipo de cuentos que son importantes. Si yo voy a poner aquí una pausa y voy a regresar para terminar con una conversación sobre en qué yo creo que hay que apoyar a María Elvira, a pesar de que lo que está diciendo es una concesión enorme, enorme a posiciones que no van con los mejores valores de los Estados Unidos, incluso aquellos que vienen desde la Declaración de Independencia. La idea esa de los derechos naturales, la idea de actuar con naturalidad, la idea de
un país que está abierto a los inmigrantes, las bases, digamos, fundacionales de lo que es la migración norteamericana, pero yo creo que en este caso ella tiene razón en cuando dice que a veces la política es el arte de lo posible y si las cosas fallan, a veces, aunque las cosas fallen, uno tiene que ir y hacer y caminar lado a lado con lo que están proponiendo, algo que mueve la bola, que mueve la legislación, que mueve la discusión política hacia un lugar más estable, más positivo, etc. Entonces voy a coger la pausa y ya regreso con ustedes en cuestión de un minuto.